opiniones en @zonapolítica.tv. En este caso tienen que ver con la presencia de Víctor Hacha aquí en el programa. Alejandro Rossi nos dice: en un ratito estará mi padre espiritual Víctor Hacha contando sobre la mega causa de La Perla. Muy bien, recibimos a nuestro compañero Jorge Basalo, que tiene un invitado especial hoy. Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, Cristian, muy buenas noches. Y bueno, el mensaje de Alejandro Rossi tiene que ver con su padre, Jorge Rossi, víctima del terrorismo de Estado, quien pasó por aquellos años, primeros años de la década del 70, finales del 60, por la parroquia de Villa El Libertador, porque de esta cuestión vamos a hablar esta noche, de lo que significaba en aquel momento la Villa El Libertador, que era una barriada que estaba creciendo, porque era la posibilidad de comprar un lote a buen precio, de tener un techo, y había muchos militantes, mucha gente pobre, estaban alfabetizando, ayudando a levantar paredes, a levantar dispensarios, y en esa barriada la parroquia tenía una fuerza importante, un rol protagónico, era la parroquia de Villa Libertador, y al frente de esa parroquia estaba el padre Víctor Hacha. Y esta circunstancia nos pone en contexto también de lo que era la Iglesia Católica de Córdoba, que ya lo tenía a Raúl Francisco Primatesta como máxima autoridad, y entonces estamos hablando de una figura muy controvertida, cómplice por silencio, por omisión en muchísimas situaciones. Son muchos los testigos sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado que lo mencionan a Primatesta, que además fue presidente del episcopado en varias oportunidades y sobre todo en pleno año 76, cuando Jorge Rafael Videla inauguraba la dictadura más sangrienta que haya pasado nuestro país. Por eso la figura de Primatesta, 33 años, durante 33 años manda más de la Iglesia Católica, también en aquel contexto era muy significativo todo lo que hacía o lo que dejaba de hacer. Padre Hacha, muchas gracias por venir a Canal 10, a Zona Política, y compartir este ratito con nosotros. Un gusto. Cuéntenos, ¿cómo era la Villa? ¿Cómo era Villa Libertador a finales de los 60 y principios de los 70? Bueno, yo me vinculé a Villa Libertador desde el año 65, porque en ese tiempo se dio que se autorizó a los seminaristas a vivir en parroquias, y yo fui a vivir a Barrio Comercial con otros seminaristas y el padre Irazábal, el vasco Irazábal. De allí que yo me vinculé a Villa Libertador porque nos repartíamos el trabajo, dos barrios muy grandes, una zona muy amplia, Comercial, Libertador, Miris, y después vinieron otros barrios. Lo cierto es que en la zona, y particularmente en Villa Libertador, donde yo me ordeno sacerdote a fin del 68, y en el 69 voy y me instalo allí en la parroquia. Me instalo, indudablemente todo esto con el nombramiento del cardenal Primatesta, del arzobispo entonces. El barrio, un barrio donde no había ninguna calle pavimentada, donde en los días de lluvia los colectivos no entraban y había que caminar cuadras y cuadras para salir a la ruta, donde no había teléfono, no había luz en las calles, no había agua corriente. Solo un 15 al 20% de las manzanas del barrio, que eran más de 100, tenía agua de un tanque de distribución. El resto teníamos un aljibe, comprábamos el agua o juntábamos el agua de lluvia. No había teléfono, la posta policial nunca estaba ocupada, el dispensario había un dispensario precario y sin médico nombrado. Bueno, esa era la realidad de Villa Libertador. O sea, padre, había mucha pobreza, mucha carencia, pero al mismo tiempo mucha solidaridad, porque en definitiva estas eran cuestiones y cualidades que molestaban a los represores que iban a venir, que ya estaban agazapados allí, ¿no? Sí, se dio esto, la parroquia, por el estilo de trabajo, por la forma en que con Irazábal primero y después yo en Villa Libertador encaramos las cosas con la gente, empezó a convertirse en un referente en un lugar donde no había referentes. El centro vecinal estaba en manos de gente que lo único que le interesaba era ver qué podían sacar de privilegios de algún gobernante, y entonces tenían migajas para la gente. Entonces la parroquia se convierte en un centro digamos de referencia para el barrio, y comenzamos con la gente de la parroquia a ver, de atender las necesidades, en la convicción de que
digamos, de nuestra convicción cristiana, la fe sin obras es una cosa muerta. Bueno, Entonces, todo esto es interpretado como un acto subversivo, porque empiezan los allanamientos, y usted dijo algo impresionante cuando declaró, en 3 años, allanamientos, entre comillas lo decimos, sí, nos allanaron 11 veces la parroquia. Así es, desde 1972 a 1975 fueron 11 allanamientos. Abril del 72 a septiembre del 75. ¿Cuál era el pretexto, padre? A ver, el pretexto comienza con una anécdota que tiene que ver con Alejandro Rossi, que recién mandó este mensaje. El papá de Alejandro Rossi, que entonces era un muchacho soltero, que había venido a Córdoba buscando instalarse así en el interior, él era de Buenos Aires, y nos vinculamos a través de la Juventud Obrera Católica, donde yo trabajaba con otros sacerdotes, y él era, digamos, dirigente nacional de JOC. Se vincula, quiere quedarse, bueno, yo le ofrezco y se queda a vivir en la parroquia. Allí conoce a la que después será su esposa, la mamá de Alejandro Rossi, y se casan y se van a Buenos Aires. Después de esto, viene un episodio que no sabíamos qué conexión tenía, pero en una noche llevan detenido de la parroquia a un seminarista que vivía conmigo, Gervasio Meca. Yo no sabía que era una detención, que era un asalto, que era un secuestro, porque llega gente armada, de civil, se baja de un auto, lo lleva, me dice a mí que después el arzobispo me dará explicaciones y desaparece. Al otro día sí nos comunicamos con el arzobispo y él ha recibido una carta donde le dicen que está detenido Meca porque en la casa de Rossi, que había muerto en un enfrentamiento de montoneros, en la casa de Jorge Rossi encuentran una carta de este seminarista. O sea, ese fue el motivo del allanamiento. Primatesta sabía que comenzaban las persecuciones, estaba al tanto de todo esto. Yo, padre, le propongo que escuchemos brevemente, hemos rescatado del archivo de Canal 10, un tramito de lo que decía Primatesta en aquellos tiempos, hablando sobre una visita que había hecho Videla al Papa. Reflejarnos, cardenal Primatesta, la repercusión de la presencia del presidente argentino, el teniente general Videla, en las ceremonias del Vaticano. Bueno, hay en 2 palabras, hay una repercusión bochinchera o de alaraca, en la cual fueron víctimas los periódicos, y hay otra repercusión más profunda, lo que significa la presencia de una primera autoridad de una nación en el comienzo del pontificado del Papa. Hay una afirmación de fe, una afirmación de tradición cristiana y una afirmación también de coordinación con la labor que realizó el pontificado. Este era Primatesta, la voz de Primatesta, la figura de Primatesta. Padre, Primatesta sabía lo que pasaba. ¿Qué le decía a usted cuando usted iba y le decía que había persecuciones, secuestros y demás? Bueno, en 10 de estos allanamientos siempre me dijo que él arreglaba las cosas, que no me preocupara. Yo en algún momento le digo, pero usted me dice, tenés que irte, esto se pone feo, yo sé, yo tengo datos. Bueno, le digo, pero ¿usted quiere que yo me vaya? No, no es que yo quiera, es que corres peligro. Bueno, yo me quiero quedar. Y así fue. En el 10º allanamiento, después del 10º allanamiento, yo voy a hablar, Primatesta no está, el obispo auxiliar. El obispo auxiliar toma nota de lo que yo he dicho, que incluso se lo entregué por escrito, y habla con el jefe de gobierno de Córdoba, que era entonces el general Lacabane. Y saca un comunicado el arzobispado, firmado por el obispo auxiliar Rubiolo, diciendo que la Iglesia está seriamente preocupada por algunos sucesos que comprometen a miembros de la Iglesia por parte de la policía o el ejército. Pero que las relaciones... Claro, dice que está el arzobispado de Córdoba seriamente preocupado por estos problemas. Que compromete las relaciones entre la Iglesia y el Estado. A los pocos días Primatesta vuelve de su viaje y se entrevista con Lacabane, y los primeros días de marzo Lacabane saca un comunicado diciendo que
las relaciones de la Iglesia y el Arzobispado de Córdoba son absolutamente cordiales y normales. Digo normales, que, de algún modo, padre, era una pantalla que comenzaba a dibujarse para tapar todo lo que vendría. Yo le agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros. Cristian, la historia del padre Hacha sigue porque después se tiene que exiliar, va a Colombia, vuelve, pero bueno. Sí, digo, como finalmente, Primatesta conmigo, como con otros sacerdotes que tuvimos problemas, siempre tuvo un trato muy cuidadoso, muy paternal y con recomendaciones para el lugar donde quisiéramos ir. Siempre nos trató muy bien, pero estaba esto otro, nunca hizo otra cosa que tratar de apaciguar por un lado y no sé si apaciguar por el otro o qué. O hacer la vista gorda por el otro. O mirar para un solo lado. Padre, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Muy Gracias amable la presencia del padre Víctor Hacha. Cristian. Gracias, Jorge. Muchas gracias al padre Hacha por estar aquí en Zona Política. Nos vamos, se quedan ustedes con Más Vale Tarde, con la conducción de Max de Lupi. Después llega Crónica de Medianoche con Tomás Méndez. Volvemos nosotros el próximo lunes a las 10:30 de la noche. Que pasen bien. Gracias.